Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y en esta oportunidad vamos a estar leyendo Primera de Crónicas capítulo 25, 26 y 27 y dice la palabra de Dios. David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf, de Emán y de Jedutum para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. De los hijos de Asaf estaban Zacur, José, Netanías y Azarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre, Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. De los hijos de Jedutum estaban Gedalías, Serí, Jesaías, Simeí, Asabías y Matatías, 6 en total. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Jedutum, quien proclamaba los mensajes de Dios al son de la lira, dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Emán estaban Buquías, Matanías, Uziel, Sudael, Jerimot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romanti, Eser, Josbecasa, Malotí, Otir y Maasoyat. Todos estos fueron hijos de Emán, el vidente del rey, pues Dios lo había honrado con 14 hijos y 3 hijas. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutum y Emán dependían directamente del rey. Todos ellos juntos con sus familias estaban capacitados para tocar música delante del Señor y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. Los músicos se designaban para los turnos de servicio mediante el sorteo sagrado sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos, maestros o discípulos. La primera suerte le tocó a José del clan de Asaf y a 12 de sus hijos y parientes. La segunda a Gedalías y a 12 de sus hijos y parientes. La tercera a Zacur y a 12 de sus hijos y parientes. La cuarta a Serí y a 12 de sus hijos y parientes. La quinta a Netanías y a 12 de sus hijos y parientes. La sexta a Buquías y a 12 de sus hijos y parientes. La séptima a Azarela y a 12 de sus hijos y parientes. La octava a Jesaías y a 12 de sus hijos y parientes. La novena a Matanías y a 12 de sus hijos y parientes. La décima a Simeí y a 12 de sus hijos y parientes. La undécima a Uziel y a 12 de sus hijos y parientes. La duodécima a Asabías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimotercera a Subael y a 12 de sus hijos y parientes. La decimocuarta a Matatías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoquinta a Jerimot y a 12 de sus hijos y parientes. La decimosexta a Ananías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoséptima a Josbecasa y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoctava a Ananí y a 12 de sus hijos y parientes. La decimonovena a Malotí y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima a Eliata y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima primera a Otir y a 12 de sus hijos y parientes. La 22ª a Gidalti y a 12 de sus hijos y parientes. La 23ª a Maasiot y a 12 de sus hijos y parientes. La 24ª a Romanti, Eser y a 12 de sus hijos y parientes. Capítulo 26. Estas son las divisiones de los porteros. De los coreitas estaba Meselemías, hijo de Coret de la familia de Abisab. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías el mayor, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jacniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto y Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-Edom, también porteros, fueron Semaías el mayor, Josabab el segundo, Joa el tercero, Zacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y Peutai el octavo. Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-Edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Otni, Rafael, Obed y Elzabab.
Sus parientes, Eliú y Samaquías, fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obed-Edom, entre ellos sus hijos y nietos, 62 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Los 18 hijos y parientes de Meselemías también fueron hombres muy capaces. Osa, del clan de Merari, designó a Simri jefe de entre sus hijos, aunque no era el mayor. Entre sus otros hijos estaban Hilcías el segundo, Tebalías el tercero y Zacarías el cuarto. Los hijos y parientes de Osa que sirvieron como porteros sumaban 13 en total. Estas divisiones de porteros llevaban el nombre del jefe de su familia y, al igual que los demás levitas, servían en la casa del Señor. Fueron designados por familias para estar de guardia en las distintas puertas sin tomar en cuenta su edad o preparación, porque todo se decía por medio del sorteo sagrado. La responsabilidad por la puerta oriental le tocó a Meselemías y a su grupo. La puerta del norte fue asignada a su hijo Zacarías, un hombre de una sabiduría fuera de lo común. La puerta del sur le tocó a Obed-Edom y sus hijos quedaron a cargo del depósito. A Supim y a Osa les asignaron las puertas occidental y la entrada que conduce al templo. Los turnos de guardia se dividían de manera equitativa. Cada día se asignaban 6 levitas a la puerta oriental, 4 a la puerta del norte, 4 a la puerta del sur y 2 pares al depósito. Cada día se asignaban 6 levitas a la puerta occidental, 4 a la entrada de que conduce al templo y 2 al atrio. Esas fueron las divisiones de los porteros de los clanes de Coré y Merari. Otros levitas, bajo la dirección de Ahías, estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros que contenían las ofrendas dedicadas al Señor. Jehiel fue líder de la familia de Libni del clan de Gersón. Setam y su hermano Joel, hijos de Jehiel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. Estos son los líderes que descendían de Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Del clan de Amram, Sebuel fue un descendiente de Gersón, hijo de Moisés, era el funcionario principal de los tesoros. Sus parientes por parte de Eliezer fueron Reaíbas, Jesaías, Joram, Sicri y Selumot, y sus parientes estaban a cargo de los tesoros que contenían las ofrendas que el rey David, los jefes de la familia, los generales, los capitanes y otros funcionarios del ejército habían dedicado al Señor. Estos nombres, dedicados para el mantenimiento de la casa del Señor, parte del botín que habían ganado de la batalla. Selumot y sus parientes también cuidaban las ofrendas dedicadas al Señor por Samuel el vidente, Saúl hijo de Cis, Abner hijo de Ner y Joab hijo de Sarbía. Todas las demás ofrendas que habían sido dedicadas también estaban a su cargo. Del clan de Izhar, a Kenanías y a sus hijos se les dieron responsabilidades administrativas como funcionarias y jueces sobre Israel. Del clan de Hebrón, a Sabías y sus parientes, 1,700 hombres capaces quedaron a cargo de las tierras israelitas al occidente del río Jordán. Eran responsables de todos los asuntos relacionados con el trabajo del Señor y con el servicio al rey en esa área. También del clan de Hebrón estaban Secherías, quien era el jefe de los hebronitas. Según los registros genealógicos, en el año 40 del reino de David se hizo una investigación en los registros y se encontraron hombres capaces del clan de Hebrón en Jazer, en la tierra de Galaad. Había 2,700 hombres capaces entre los parientes de Jerías. El rey David los envió al lado oriente del río Jordán y los puso a cargo de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la media tribu de Manasés. Eran responsables de todos los asuntos relacionados con Dios y con el rey. Capítulo 27. La siguiente es la lista de los generales y capitanes israelitas y de sus oficiales, quienes servían al rey, supervisaban las divisiones del ejército que estaban de guardia cada mes del año. Cada división constaba de 24,000 hombres y servía durante un mes. Jasobeam, hijo de Sabdiel, era el comandante de la primera división, de 24,000 soldados que estaban de guardia durante el primer mes. Era descendiente de Fares y estaba a cargo de los oficiales del ejército durante el primer mes. Dodai, descendiente de Ahoa, era el comandante de la segunda división, de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el segundo mes. Su oficial principal era Miclot.
Benaía, hijo del sacerdote Joiada, era el comandante de la tercera división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el tercer mes. Este fue el Benaía que comandó el grupo selecto del ejército de David conocido como los 30. Su hijo Amisabab era el oficial principal. Asael, hermano de Joab, era el comandante de la cuarta división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el cuarto mes. Asael fue sucedido por su hijo Sebaías. Sama, el israelita, era comandante de la quinta división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el quinto mes. Ira, hijo de Iques, de Tecoa, era el comandante de la sexta división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el sexto mes. Elés, un descendiente de Efraín de Pelón, era el comandante de la séptima división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el séptimo mes. Sibecai, un descendiente de Sera de Usa, era el comandante de la octava división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el octavo mes. Abiezer de Anatot, en el territorio de Benjamín, era el comandante de la novena división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el noveno mes. Maaraí, un descendiente de Sera de Netofa, era el comandante de la décima división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el décimo mes. Benaía de Pirot, en Efrán, era el comandante de la undécima división de 24,000 soldados que estaban de guardia en el undécimo mes. Eled, un descendiente de Otoniel de Nefota, era el comandante de la duodécima división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el duodécimo mes. Estos son los jefes de las tribus de Israel. Rubén y su jefe Eleazar, hijo de Sicrim. De la tribu de Simeón, Cefatías, hijo de Maaca. De Leví, Asabías, hijo de Kemuel. De Aarón, los sacerdotes, Saboc. De Judá, Eliú, un hermano de David. Isaacar, Omri, hijo de Micael. De Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías. De Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel. De Efraín, Oseas, hijo de Asasías. De Manasés al occidente, Joel, hijo de Pedaías. Y de Manasés de Galaad al oriente, Zacarías. Ido, hijo de Zacarías. Benjamín, Saiel, hijo de Abner. Y de Dan, Azarreel, hijo de Joream. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Cuando David hizo el censo, no contó a los que tenían menos de 20 años, porque el Señor había prometido hacer a los israelitas tan numerosos como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, comenzó el censo, pero nunca lo terminó, porque el enojo de Dios se desató sobre Israel. El número total nunca fue anotado en los registros oficiales del rey David. Asmaved, hijo de Adiel, estaba a cargo de los tesoros del palacio. Jonatán, hijo de Usías, estaba a cargo de los tesoros regionales en todas las ciudades, aldeas y fortalezas de Israel. Esri, hijo de Kelub, estaba a cargo de los trabajadores que cultivaban las tierras del rey. Simeí de Rama estaba a cargo de los viñedos del rey. Sabdi de Nefam era responsable de las uvas y de las provisiones de vino. Baal-Hanán de Geder estaba a cargo de los olivares del rey y de las higueras, sicomoros de las colinas de Judá. Joás era responsable de las provisiones de aceite de oliva. Sitraí de Sarón estaba a cargo del ganado en la llanura de Saarón. Safat, hijo de Adlai, era responsable del ganado en los valles. Obil, el ismaelita, estaba a cargo de los camellos. Gedías de Meronot estaba a cargo de las burras. Hasís, el agareno, estaba a cargo de los rebaños de ovejas y cabras del rey. Todos estos oficiales administraban las propiedades del rey David. Jonatán, el tío de David, era un sabio consejero del rey, un hombre de gran percepción y un escriba. Jehiel, el Agmonita, era responsable de la educación de los hijos del rey. Ahitofel era el consejero real. Usaí, el arquita, era el amigo del rey. A Ahitofel lo sucedieron por Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar. Joab era el comandante del ejército del rey. Bueno, aquí, como notamos, ya vimos en capítulos anteriores las responsabilidades de los levitas, sacerdotes, y ahora en el capítulo 5 vemos cómo se empieza a dar el orden
en este caso con los músicos. Vemos como todos tienen un tiempo y un espacio para servir en el templo, sin importar si eran jóvenes o ancianos, ya que como sabemos todo esto era por sorteo sagrado. Y luego en el capítulo 26, entonces vemos ahora la organización de los porteros, quienes algunos debían estar al norte, otros al sur, otros al oriente y otros al occidente. Y por otro lado hay algo especial, y es que también vemos cómo otros levitas estaban encargados de los tesoros de la casa de Dios, en los cuales ellos tenían que cuidar pues contenían las ofrendas de David y de sus funcionarios que habían dedicado al Señor cuando ganaron sus batallas. Entonces me pareció esta parte muy especial, porque si notamos, vemos como estos grandes guerreros, cuando siempre Dios les daba las victorias, ellos daban lo mejor al Señor y lo dedicaban al Señor. Y luego en el capítulo 7 vemos como los comandantes, estos mismos, y las divisiones militares, y como mes a mes ellos cumplían con su servicio militar. Entonces vemos como mes a mes, entonces había un líder con todo su ejército. Y además vemos como Dios había prometido a Israel ser muy numeroso. Por tal razón este censo realmente nunca se terminó, que fue lo que vimos en capítulos anteriores, que precisamente había como que esto había airado al Señor. Entonces esto es importante que lo notemos, y vemos cómo termina este capítulo 27. Y es que vemos ya más a fondo como todo el gabinete de David y como todos ellos cuidaban ya claramente de los negocios de David, en este caso que era el rey, y de su familia. Entonces vemos toda una organización, aprendemos hasta eso, creo que el Señor nos enseña en su palabra, y es que vemos ya no solamente quizás las batallas, las derrotas, sino que vemos también toda una organización y como todo se hacía por un sorteo sagrado. Y esto me parece tan especial, porque esto nos da a entender que el orden venía directamente del Señor, porque era precisamente para su casa. Entonces creo que es importante, y nosotros, tú puedes preguntarte, bueno, pero ¿qué puedo aprender de esto? Y si notas, podemos aprender mucho, y es ver cómo cuando nosotros dejamos que sea Dios quien tome el control de nuestra vida, de nuestros negocios, quizás de nuestros sueños, Él es quien va a dar siempre un orden correcto. Y creo que es lo que deberíamos pedirle al Señor todos los días a partir de ahora. Si quizás no lo hemos hecho o tú no lo has hecho, es que le pidamos precisamente eso al Señor, que le dé un orden, una responsabilidad en nuestra vida, para que sepamos administrar lo que Él mismo nos ha dado. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias por enseñarnos una vez más, Señor, cómo podemos ser responsables, y te pedimos, Señor, que nos rodees cada día de tu sabiduría, de personas que van a aportar a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles a todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos a ser fieles para llevarlo todo a cabo según tu voluntad. Ayúdanos a llevar a cabo, maravilloso Dios, cada orden que tú nos das. Danos sabiduría para saber administrar lo que tú nos has dado, y asimismo pueda prosperar más y más. Ayúdanos para que siempre, Señor, pongamos todo en tus manos, porque solo en tus manos es cuando entendemos que todo, Señor, va a tener un sentido y una honra para ti. Te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, así terminamos una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica, y mañana nos vemos en un nuevo capítulo. Dios te bendiga.